escuchando Escuela Dominical Podcast. Con gran alegría me presento delante de ustedes con el único propósito de compartir esta enseñanza basada en la palabra del Señor, cuyo título es ¿Quién es Dios? Una pregunta muy interesante y espero en el transcurso de la lección poder contestarla de acuerdo a la revelación especial que es la palabra de Dios. La verdad central dice: porque Dios es creador, cada persona es moralmente responsable ante Él. El versículo clave: sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Muchas personas se refieren a Dios de diferentes maneras. Algunos hablan de Él como un poder superior, como una energía, como, así en términos coloquiales, como una buena vibra o mala vibra, o cualquier otra cosa, pero en realidad no entienden quién es Dios como persona. Dios es grande, es poderoso, es trascendente, y todo eso es verdad, todo es cierto, y podemos seguir enumerando los atributos comunicables e incomunicables de Dios. Es así, pero es más que eso, ¿verdad? El Dios trascendente desea tener una relación personal con cada uno de nosotros. ¿Cómo responde a la pregunta ¿quién es Dios? Muchas respuestas son posibles. El ateo dice que no hay Dios. Los agnósticos argumentan que no se puede saber si Él existe, y si existe, pues no se le puede conocer. Los que abrazan el hinduismo, el islam y el budismo responden la pregunta de maneras muy diferentes a los cristianos. Entonces, ¿quién es Dios? ¿Y cuál debería ser la relación ante una persona como Él? Pues iniciaremos con el texto de Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Nos muestra entonces que, en primer lugar, Dios es el creador. Bajo la inspiración del Espíritu Santo, Moisés escribió el libro de Génesis y comienza con una declaración directa: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No había necesidad de debatir acerca de su existencia. Todo lo que Él creó testificaba de su realidad. Además, conforme leemos la inspirada palabra de Dios, todo lo que dice tiene su fundamento en esta realidad. Dios es el creador, Dios es soberano, Él no comparte su gloria con nadie. Este material que encontramos en Génesis como parte del Pentateuco fue dado originalmente a los israelitas que habían estado cautivos en Egipto durante un periodo de 400 años aproximadamente. Durante este tiempo habían estado bajo la influencia de una cultura que adoraba a una infinidad de dioses. Sin embargo, ellos habían logrado mantener su adoración al único Dios verdadero, enseñando a sus hijos a través de la tradición oral, según Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9. Esto es así. Entonces, la intención de Moisés no fue describir a Dios, él simplemente declaró el hecho de su existencia y después habló de su poder creador. Aprendemos que Dios creó un ambiente propicio para la vida, y de manera clara y sencilla los israelitas entendían al mirar el mundo que los rodeaba que esto no era producto de la casualidad. El aire que respiraban los mantenía vivos. Las estrellas pendían del cielo y no se caían. El sol proporcionaba suficiente calor y luz para mantenerlos, pero no demasiado, de manera que se quemaran. Y cuando llegaba la noche, la luna aparecía para darles alguna medida de luz. Entonces, aparte de eso, el pueblo fue testigo durante
todo el tiempo de su peregrinaje y ya en la tierra prometida, de la siembra y la cosecha. Cada año ahí estaba la bendición. Entonces toda esta organización en la creación no fue producto del azar. Claramente un solo Dios controlaba todas estas cosas, que es el responsable de la vida en la tierra. La ciencia ha avanzado mucho y ha descubierto que existe un orden implícito, no solo en los seres vivos, sino también en el mundo material. El universo rebosa intención, desde la partícula más elemental a la más alejada de las estrellas del firmamento. Nada existe por existir, todo encaja, toda la creación, dice, desde la partícula más pequeña hasta la estrella más lejana y más grande, son engranajes de esta creación magnífica, de esta obra maravillosa que Dios ha hecho. Entonces, el equilibrio, por ejemplo, que hay entre las fuerzas de la naturaleza, como la gravedad, como el electromagnetismo, entre otras, si no fuera como es, o las estrellas fueran demasiado pequeñas o muy grandes, la vida no habría sido posible. Cualquier mínimo cambio en tales constantes habría hecho del universo un lugar inapropiado para la vida. Y entonces esto ha hecho llegar a la conclusión a los físicos que al principio el cosmos fue ajustado con una precisión extremada por una mente inteligente que sabía muy bien lo que hacía. Repito, no es producto del azar, ¿verdad?, sino que hay una mente superior, ¿verdad?, una mente maravillosa, y esa mente es Dios, el Dios personal que se describe en la Biblia. Entonces, la Biblia no es un libro científico, aunque el teólogo al estudiarla puede utilizar metodología científica. De igual modo, la ciencia no es capaz de dar cuenta de las propiedades espirituales que también son reales. Pero vamos a avanzar en el desarrollo de la lección y nos vamos al Salmos 19 y luego veremos el Salmo 139. El Salmo 19 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Estos versículos del Salmo 19 pues comienzan con esta gran afirmación teológica. La creación es testigo de la grandeza divina. La naturaleza habla de su presencia extraordinaria. El sol personificado delata su existencia grata al pasearse alegremente por el infinito. Los cielos, el firmamento, que estas dos palabras son sinónimas aquí, revelan la gloria de Dios. Entonces, el universo extraordinario e imponente pone claramente en evidencia la existencia y las virtudes de nuestro Dios. Junto a las imágenes del cielo y la tierra se unen las referencias al día y a la noche. Se alude a la luz y a las sombras. Se evoca claridad y oscuridad. De día el sol ilumina el camino y de noche la luna y las estrellas rompen la monotonía de las tinieblas. Toda esta manifestación de poder, belleza y autoridad delata la grandeza de nuestro Dios. Y aunque no hay palabras, ni lenguajes, ni se escuchan voces, los días y las noches declaran esta extraordinaria sabiduría y transmiten el mensaje de alabanza que llega a todos los rincones de la tierra. Se manifiesta hasta los extremos del mundo. Nada se esconde del calor del sol, que equivale en el Salmo a afirmar que nada puede evitar
que la gloria divina llegue a los lugares más remotos, más aislados. Ahí hay testimonio de la grandeza del Señor. El Salmo 139 es un cántico extraordinario de alabanza y gratitud a la sabiduría y al poder de Dios. El poeta pone aquí de manifiesto un sentido de reconocimiento divino y admiración. Revela asombro ante la capacidad divina. Hay un aprecio por ese misterio de Dios. Para el salmista ese conocimiento es demasiado maravilloso para ser comprendido y comprendido adecuadamente por los seres humanos. El salmista declara abiertamente y afirma la omnipotencia y la omnisciencia de Dios en contraposición a las limitaciones humanas. En los versículos 1 al 6 hay unas afirmaciones maravillosas que hablan del conocimiento pleno que Dios tiene de las personas. El Dios bíblico conoce bien a la gente, las examina con cautela. Para el salmista este conocimiento, repito, es extraordinario. Y para poder explicar bien la naturaleza y extensión de esta capacidad divina, el poeta utiliza una serie de imágenes en oposición que tratan de brindar una idea de totalidad. Dios conoce el sentarse y el levantarse. Dios conoce el andar y el reposo. Desde lejos entiende los pensamientos humanos y también conoce todos los caminos de las personas, y esa es una referencia a sus decisiones y acciones. Inclusive antes que puedan hablar, ya el Señor conoce la palabra y aún el pensamiento, pues la mano del Señor está sobre la humanidad. Repito, este tipo de conocimiento y sabiduría divinas es extremadamente difícil de entender, pues no está al nivel de la inteligencia natural. Entonces, ante tanta sabiduría divina, el ser humano intenta esconderse. La primera reacción del salmista es huir de la presencia divina, pues reconoce su imperfección, su pequeñez, acepta su incapacidad de comprender estas características omniscientes del Señor. La gente, de acuerdo con el Salmo, huye del Espíritu Divino, que alude al soplo de vida, y huye de su presencia. Y en este viaje de huida, al porvenir, intenta esconderse en los cielos, en el Seol, para descubrir que hasta en esos lugares, ahí está el Señor. Dice él: si viajara imaginativamente en las alas del alba y llegara a los extremos del mar, él se sorprendería en ver que ya la presencia divina invade esos lugares. Incluso si tratara de esconderse en la penumbra, descubriría que ante Dios lo mismo le son las tinieblas que la luz, pues no puede esconderse en el anonimato de la noche, quien ha sido creado por el Señor que creó la luz. Así que ese conocimiento tan maravilloso que es el salmista, esa presencia de Dios que llena todo en todo, nos invita a nosotros, hermanos, amigos, a regocijarnos, a alabar al Señor, porque no tenemos un Dios limitado, tenemos a un Dios poderoso. No tenemos a un Dios que podemos medirlo con parámetros humanos. Tenemos un Dios mucho, mucho más grande y maravilloso. Entonces, regocijémonos, que no nos dé temor, sino que nos dé confianza, que nos dé seguridad el saber quién es nuestro Dios. Pero también nuestro Dios es juez del bien y del mal.
Es importante que reconozcamos el amor y el poder de Dios. También es necesario que reconozcamos que Él juzgará a todas las personas. La única manera para estar listos es recibir la salvación a través de Jesucristo. Los israelitas del Antiguo Testamento fallaron en guardar la ley y nosotros no somos mejores que ellos. Con nuestras propias fuerzas no podemos hacer lo necesario para agradar a Dios, porque Él es, ya vimos cómo es, pero además Él es un Dios santo y llama a su pueblo a ser santos. Felizmente el Señor ha trazado el camino para que seamos santos y tengamos comunión con Él. Los judíos comparecerán delante de Dios al final, también los gentiles, de modo que todos compareceremos ante Dios. Aunque los gentiles no tenían idea de la ley, pero tenían una conciencia que les daba un sentido del bien y del mal. Aquellos que han pecado en ignorancia de la ley, o sea, los gentiles, dice Pablo en Romanos y también en Corintios, perecerán aunque no conocieron la ley, porque los cielos dan testimonio y porque nadie puede alegar ignorancia delante del Señor. Solo hay una manera de vivir para Dios y comienza con una relación con su Hijo Jesucristo. Ni judíos ni gentiles podíamos alcanzar las demandas justas de Dios por nuestra propia cuenta. La salvación es un regalo, no es una cuestión de obras. Los que se someten a Dios no viven como aquellos que no le conocen. Esto es una cuestión obvia. Pedro enseñó que la vida justa comienza con nuestro concepto de Dios, y el primer cambio en el pensamiento de un nuevo creyente es aceptar que hay un único Dios verdadero, y entonces va a entender que la vida santa es esencial. Para mantener una vida santa se debe enfocar en Dios. Entonces, para enfocarnos en Dios, es necesario recordar el premio que espera a los seguidores de Dios en el regreso de Cristo. Pedro dijo que esta es la esperanza del creyente. Hablando a los atenienses en el capítulo 17 del libro de Hechos, versículos 16 al 31, Pablo proclama un mensaje completamente bíblico. Aunque las personas que forman su audiencia son ignorantes respecto a las referencias que Pablo ha mencionado, les enseña a Pablo que Dios, quien es el creador de los cielos y la tierra, da vida a todos. Y cita las palabras de Isaías, y esto es lo que dice: el que creó los cielos y los despliega, el que extiende la tierra, todo lo que en ella hay, que da aliento a su pueblo y vida a todos los que andan en ella. Pablo pone su enseñanza acerca de Dios, su revelación, en el lugar de la filosofía estoica, que ve dioses en cada aspecto del mundo, pero que no tiene una doctrina de la creación. Enseña a Pablo que Dios, pues, es el creador, es el que da vida, que Dios no vive en templos hechos por manos de hombre. O sea, las estructuras, por muy hermosas que sean, como el templo de Salomón, en otras palabras, no pueden encerrar a Dios. Por supuesto que Dios vive allí cuando su pueblo se reúne, vive en los templos, pero los templos no pueden limitar a Dios. Es así. Y luego Pablo también dice que no es servido por manos humanas como si necesitara de alguna cosa. Dios no necesita de nosotros, hermano. Es increíblemente más grande que todo lo que la mente humana pueda imaginar. Por lo tanto, en los Salmos, Dios dice que todas las cosas en este mundo le pertenecen a Él, que no tiene necesidad de sacrificios de animales como toros y cabros. En cambio, Él no necesita nada, pero da vida, da aliento a todas las cosas. Dios es un Dios personal
que no solo crea, sino que sustenta, que sostiene la creación que Él ha hecho. Este Dios autosuficiente cuida diariamente del ser humano, cuida a su enorme creación hasta en los más mínimos detalles. Dios es la fuente de vida precisamente porque Él nos ha dado vida, ¿verdad? Gloria a Dios. Y ese Dios que no necesita nada, provee todas las cosas, provee todas las cosas. Gloria a Dios. Alabamos nosotros al Señor. Le digo que ese Dios tan grande es el Dios que se interesa por su creación. Bendecimos al Señor por esto. Ahora, Pablo siempre a los atenienses dice que busquen a Dios, ¿verdad? Que busquen a Dios. Habitar en la tierra impone la búsqueda de Dios. Gloria al Señor. Dios creó al hombre para que le adore, pero el ser humano tiene que buscarle. Los libros de los Salmos, que son poemas, registra numerosas referencias de búsquedas de Dios, y los libros proféticos continuamente advierten y exhortan a la gente a buscar a Dios y a obedecerle. Gloria al Señor. Hay que buscar a Dios. Y luego, como somos descendencia suya, no debemos pensar ciertamente que la divinidad es como una imagen de oro, de plata o de piedra, hecha por la habilidad del pensamiento del hombre. Ya dijimos que Dios es el Creador, que es infinitamente más grande. Entonces, el llamado es a que como por Él vivimos, nos movemos y existimos, como somos su pueblo, su descendencia, el hombre debe someterse a Dios y no hacernos imágenes. Y cuando hacemos imágenes y adoramos imágenes, transgredimos la palabra del Señor. Entonces, habiendo superado, dice Pablo a los atenienses, el tiempo de la ignorancia, Dios manda a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Porque Dios ha fijado un día en el cual va a juzgar al mundo con justicia a través de un hombre a quien designó. Él proveyó prueba a todos los hombres al haberles resucitado de entre los muertos a Cristo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que, cuál es el llamado aquí? Es a arrepentirnos. Nadie puede pasar el riesgo o debe correr el riesgo, mejor dicho, de pasar por alto este mandato. Porque Cristo ha derramado su sangre en la cruz para remisión de los pecados a todas las gentes de todas las naciones, tribus, razas y lenguas. Se les dice que se arrepientan, que crean y dejen de vivir en ignorancia y pecado, tan pronto como oigan la proclamación del mensaje del Evangelio. Y luego Pablo toca el corazón de este asunto al decir que Dios tiene un día fijado, tiene un día determinado para hacer juicio. Y esta es una advertencia a la gente para que se arrepienta, para que se aprovisione de el medio que Dios ha dado para ser salvos, y entonces puedan evitar el día de la condenación, de la muerte y de la destrucción. Dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Dura cosa es tropezar en esa piedra que es cabeza del ángulo, que para nosotros fue puesta como la base para edificar, construir sobre ella
pero para los que no creen, esa piedra también tiene poder para destruir. Entonces hay que confesar los pecados y hay que creer en Cristo, o endurecen su corazón y se alejan de Dios, pero entonces no habrá esperanza. Gloria al Señor. No habrá esperanza. Entonces Pablo llega al final de su discurso. Su audiencia en Atenas rehúsa aceptar la doctrina de la resurrección. Pablo todo lo que ha hecho es establecer un punto de contacto con ellos, les ha hablado del Dios no conocido, y después de esta larga introducción empieza Pablo a desarrollar el corazón del mensaje de la buena nueva de salvación. Y los atenienses muy atentos, pero cuando Pablo menciona la doctrina de la resurrección, su audiencia deja de mostrar interés. Aun cuando este es el tema que Pablo había empezado a enseñar en el mercado antes de ser invitado a hablar ante el concilio en el Areópago, el discurso de Pablo no menciona ni la muerte en la cruz ni su regreso. No obstante, el discurso toca esos puntos básicos: pecado, arrepentimiento, juicio y resurrección. Lamentablemente, así como los atenienses, mucha gente le agrada escuchar el Evangelio o muchas cosas del Evangelio o muchos puntos del Evangelio, pero hay un punto que no pueden aceptar, que no pueden superar, y por esa razón, aunque tengan un buen concepto del Evangelio o de los evangélicos, aunque defiendan el Evangelio en alguna medida, si no dan el paso de fe y si no entran por la puerta que es Cristo Jesús, no podrán ser salvos. Debemos entender quién es Dios. Él es el Creador, ya lo vimos. Él es el juez misericordioso y justo, y es el Dios que está plenamente involucrado en la creación, al grado que hizo posible la salvación y la vida eterna. Bendecimos al Señor por su obra, por su palabra, y a usted, amigo, hermano, gracias por la atención a esta enseñanza, y le espero en una próxima ocasión. Que el Señor le bendiga.